Bueno amigos, así quedó nuestros abanicos hechos con productos reciclados, con un motor de condensadora, y fue compatible con los accesorios de un abanico, con un ventilador, y perfecto. Echa bastante aire, amigos. De verdad que no tiene nada que envidiarle a un abanico, se pudiera decir, de alta gama. Amigos, bienvenidos a CS Refrigeración. En el día de hoy le vamos a enseñar cómo fabricar un abanico o ventilador casero con materiales reciclables. Antes de comenzar, por favor comparte, dale like, dale a la campanita a todas para que te pueda llegar todos nuestros contenidos. CS Refrigeración, servicio, calidad y compromiso. Estas unidades o condensadoras podrán estar malas, pero los ventiladores o abanicos están en perfecto estado. ¿Qué podemos hacer con estos abanicos? Poderlo agarrar como un abanico doméstico. Podemos prácticamente sacarlo y convertirlo. Un ejemplo de ello, nosotros aquí, la familia de CS Refrigeración, agarró un abanico, lo desarmamos totalmente, un abanico malo, le quitamos todo, como pueden ver aquí, y agarramos un abanico de una condensadora, lo tenemos desarmado. Lo primero que tuvimos que hacer fue identificar, aunque ya tenía su capacitor instalado de 4 microfaradios, identificar cuáles son los cables. Al identificarlo, lo conectamos con el capacitor que tiene el ventilador. Casualmente los dos capacitores son de 4 microfaradios. Así sería la conexión. El cable azul va directo al capacitor y el amarillo va con el otro extremo del capacitor junto con la alimentación. Y en la otra extremo conectamos, como tiene una sola velocidad, lo conectamos directamente al switch para poderlo apagar y encender. Vamos a hacer una prueba. Ya tenemos el motor conectado. Vamos a energizarlo. Este es el enchufe. Ya se energizó el motor. Vamos a hacer una prueba. Vamos a encenderlo. Está en una sola velocidad. Vamos a ponerlo en el 2. Vamos a ver si encendió. Perfecto. Aquí se ve que ya encendió el abanico de la condensadora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarles que tiene un capacitor de 4 microfaradios. Si le colocamos uno de mayor capacidad, el abanico anda más rápido, pero ya con esta velocidad es suficiente. Ya le vamos a instalarles esta aspa. Vamos a ver si es compatible. Vamos a tratar de armarla a ver si se puede. Vamos a apagarlo. Ya se apagó. Perfecto. Vamos a ver si podemos armarlo. Vamos a colocar primero la parte de abajo del abanico. Vamos a ver si se puede. Se acomodó el motor, se puso en su base. Vamos a colocarle, casualmente le cabe a la perfección. Perfecto. Vamos a conectarle el aspa. Él tiene aquí una muesquilla. La idea es que quede, vamos a darle un poco más claridad, que quede a la misma forma. Es compatible, por lo que se puede ver. Lo conectamos, perfecto. Le colocamos la tuerca que trae este no es su APA original, porque la APA original de la condensadora es grande, pero como queremos convertirlo en un abanico de casa o ventilador, vamos a colocárselo ya que las piezas son compatibles. Vamos a encenderlo. Vamos a hacer una pruebita. Wow. Perfecto. Echa bastante aire, amigos. Perfecto, perfecto. Ya como vimos que funcionó, ya lo apagamos. Vamos a tratar de poner esto lo más estético que podemos. Vamos a acomodar estos cables aquí. Vamos a poner este aquí adentro. Como pueden observar,
Perfecto. Y vamos a ponerle la tapa. La tapa va de esta forma. Así. Lo vamos a tapar y lo vamos a apretar muy bien. Ya lo armamos. Está quedando lo más estético posible. Como tiene nada una sola velocidad, lo conectamos en la velocidad número 2. Las demás velocidades no va a encender. Vamos a probar. Perfecto. Mira cómo nos va quedando nuestro abanico casero para pasar estos calorones. Cabe destacar que si tú quieres darle más velocidad al equipo y activar todas otras velocidades, se puede hacer, pero colectando más capacitores con más capacidad. Por el momento ya tiene uno de 4, se le puede colocar uno de, si quiere una velocidad más baja, uno de 2 y el otro puede ser de 6 para poner la velocidad 1. Más adelante después hacemos ese proyecto. Por ahora con esta velocidad es suficiente. Vamos a terminar de ensamblarlo para ver cómo queda nuestro proyecto. Lo que estamos viendo aquí están cuadrando algo. Vamos a tratar que cuadre exacto la parrilla del ventilador de casa con el motor de la condensadora. Vamos a ver si cuadra en este juego. Vamos a tratar de que cuadre. Es probable que sí. Puede grabar un poquito más. Como quedó unos huecos. Quedó perfecto. Vamos a colocar los tornillos. Los tornillos. Vamos a colocar. Traer uno por aquí abajo. Amigos, por lo que se ve aquí, el abanico va quedando perfecto. Amigos, ya le colocamos de forma más estética el cableado, ya colocamos el reloj que habíamos hablado. Quedó estéticamente, se podría decir. Ahora vamos a colocarle el aspa del ventilador, que casualmente entra exacto. Él tiene una muesquilla antes de entrar. Él tiene una muesquilla como ustedes ven aquí y aquí. Vamos a tratar de meterlo de esta forma y entra a la perfección. Mira, como pueden observar, entra hasta el final. Perfecto. Vamos a colocarle la tuerca. Vamos a apretarlo un poco, que agarre fuerza. Lo tenemos aquí. Es suficiente. Cómo está quedando nuestro abanico casero para pasar estos calorones. Sería una buena opción. Botar estos motivos. Así quedó nuestro abanico hecho con productos reciclados, con un motor de condensadora y fue compatible con los accesorios de un abanico, con un ventilador y perfecto. Echa bastante aire. De verdad que no tiene nada que envidiarle a un abanico, se podría decir de alta gama, ya que el sonido es muy bajo. Ustedes observan, ahí se mantiene y lo podemos guindar en la pared. Se hace una basecita y se guinda en la pared. Aquí le pusimos lo más estético, le pusimos el control del abanico con su capacitor. Aquí lo apagamos porque tiene una velocidad. Ya quedará para otro video que le pongamos más capacitores para hacerle aumentar la velocidad, pero por ahora tiene una. Ahora vamos a medir el consumo, a ver si el consumo es más bajo que un abanico de casa. Bueno amigos, aquí tenemos el abanico de casa y
Y este es el abanico que construimos con el motor de una condensadora. Vamos a medir ahora con esta pinza amperímetra el consumo, a ver si es verdad que con este abanico que acabamos de armar lo enchufamos a una sola velocidad. Ya está encendido, como pueden observar. Vamos a medir el consumo. Ponemos la pinza en amperímetro y lo colocamos en uno de sus cables que lo alimenta, que son estos cables blancos. Cualquiera de los, pueden colocar la pinza. Vamos a ver el consumo. El consumo me muestra, vamos a quitarle la pinza, me muestra 1.2, 1.3. Está entre 1.3 y 1.2. El consumo de este abanico que acabamos de hacer. Conectamos. Ahí se puede oír el escándalo que hace. Vamos a medir con la pinza amperímetra el consumo, cualquiera de los dos cables. Vamos a abrirlo. Consume 1.1, 1.2. Es el consumo. 1.1, 1.2 con la pinza perímetro. Se podría decir que el consumo es igual. Es igual, relativamente es igual el consumo. El mito de que consume menos, ya lo acabamos de comprobar que no consumen igual porque tienen los mismos capacitores. La diferencia es el sonido. Este equipo suena mucho, en cuanto al que armamos ni se siente. Vamos a volverlo a probar. Lo acabamos de desenchufar. Vamos a enchufar el que armamos nosotros, que es este cable blanco. El sonido es muy suave. Y vamos a medir el consumo. Cualquiera de los cables que muestra aquí antes de llegar a la caja de control. 1.1. Consume lo mismo que un abanico de casa. Consume lo mismo. La diferencia es que este es menos ruidoso, muy silencioso, y que no nos costó nada. Y tenemos abanico para un buen rato. Bueno amigos, hasta aquí terminó este tutorial. Espero que les haya gustado, les haya servido. Hasta luego.